Libera tu micrófono. Muchas Eso. gracias a todos y a todas. Realmente ese número es impresionante. Quiere decir, para los que no saben, y sobre todo para Federico, que llevamos 243 semanas teniendo este tipo de reuniones. De manera que eso nos enorgullece porque significa que este grupo sigue consolidándose. Bueno, yo quiero presentarles, es mi invitado personal, Federico Puccinelli hoy. Yo conocí a Federico en mayo recién, hace muy poco, en un pequeño pueblo que se llama San Marcos Sierras, en Córdoba, Argentina. Eres bonaerense, eres porteño, y como muchos porteños han migrado al campo, en este caso a San Marcos Sierras, ese pueblo pequeño, y ya ha migrado como constructor, y está ayudando a mi hijo Jacobo, a construir su propia casa. Pero Federico, para mí fue una sorpresa, entre tintos y mates, entre tinticos y mates, conversando ahí en la casa, fui descubriendo unas facetas importantísimas, interesantísimas de Federico. Federico es de formación de historiador, conoce la historia argentina muy bien y muy ligado a todo movimiento sindical. Esas sorpresas fueron para mí muy agradables y tuvimos unas conversas fabulosas, paliando el frío a punta de mates y de tintos allí en San Marcos Sierras unos días. Y me pareció un egoísmo grande de mi parte no compartir con ustedes este hallazgo. Y se lo propuse a Federico y él muy amablemente, como lo es él, ha accedido a estar con nosotros. Entonces, nos va a dar un panorama sobre Argentina como él la ve, que para muchos de nosotros es un costal de anzuelos. Y vamos entonces a conversar con él esta tarde. Muchísimas gracias, Federico, por tu presencia y adelante. Hola, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, digamos. Para mí también fue una grata sorpresa conocer a Jorge Luis y todo el acervo cultural y todo el conocimiento que tiene. Eh, fue, fue como es de él, ¿viste? Compartir esas charlas, digamos, fue súper enriquecedor para mí. Y de ahí surgieron eh, también un poco porque en el horario que yo iba a trabajar, estábamos escuchando radio generalmente y escuchábamos las noticias del país y surgieron algunas charlas en torno a lo que sucede hoy en la Argentina, digamos, que podríamos, antes de empezar a hablar ese tema, como dijo Jorge Luis, yo me dediqué a estudiar historia y a la vez trabajar toda mi vida. En algún momento, estudiando historia, conocí a un historiador muy importante de la Argentina, que se ubica en una corriente, para que ustedes entiendan, de una izquierda que tiene un análisis marxista de la realidad y del mundo, digamos, centro-periferia, capital-trabajo y demás, pero con características nacionales. ¿Por qué se pudo desarrollar esto en la Argentina? Por ahí lo deriva de esto que vamos a charlar. Pero de ahí viene, yo estudiando historia, encuentro esta corriente de pensamiento que trata de interpretar un fenómeno que está siempre en todas las discusiones y detrás de cualquier situación en mi país, que es el peronismo. Digamos, hoy ustedes pueden básicamente prender la televisión y ver un presidente que se identifica como anarcocapitalista o liberal. Es una corriente que acá en Argentina conocemos muy bien, pero él trata de demostrar que es una especie de novedad, digamos. Se sustentan un montón de falacias, básicamente demostradas históricamente, pero que también las reiteradas caídas y fracasos de diferentes gobiernos y proyectos políticos en la Argentina dan la pauta de una inestabilidad permanente, que era lo que hablábamos con Jorge Luis, y cómo entender eso, ¿viste? O está el cuco del peronismo, que aleja a los inversores, o está el cuco del mercado que viene y destruye todo lo que se construye con otro gobierno. Entonces, por ahí, desde la visión que yo trataba de transmitirle a Jorge Luis, que es una visión de la historia de los trabajadores, de sus organizaciones y de cómo se insertan en la discusión de mi país, siempre me pareció mucho más auténtico y profundo hablar de cómo surgió el peronismo, más que hablar específicamente del peronismo, digamos. Porque el surgimiento de un movimiento de ese tipo en un país como este genera muchas preguntas. Para eso nosotros nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio, digamos.
Esto que yo les contaba de acercarme a la izquierda nacional, volviendo brevemente a mí, lo que me generó es poder entender el movimiento de los trabajadores desde otra concepción, poder estudiar su historia, el rol de los sindicatos en la historia de mi país, porque mirás para un costado y tenés un sindicato acá en Argentina. Para los que estuvimos en ese tema es fácilmente identificable, pero capaz con la superpoblación de símbolos, de signos, identidades que tienen ahora los jóvenes, miran para cualquier lado y no pueden identificar. Pero si uno estudia un poco de historia y conoce el país, el sindicalismo es uno de los aspectos más importantes de su desarrollo como país moderno, digamos. Y ahí es donde nosotros empezamos a discutir un poco con el actual presidente, que se ubica en la línea de que todas las reglamentaciones estatales, sus organismos, sus promociones de crédito hacia la población y demás, son como una especie de dádivas que entorpecen como el libre funcionamiento perfecto del mercado, que es algo que vamos a tratar de discutir desde hechos históricos. Yo acá en este momento voy a preguntarle a José Luis más o menos qué tiempo de extensión podemos desarrollar la introducción. Así puedo poner en exposición y charlar con ustedes, que es lo más interesante. Pero para saber más o menos, Jorge Luis, qué extensión podría tener y ordenamos un poco para Mira, no... como habíamos hablado, estaríamos hablando de unos 30, 40 minutos de exposición tuya y después abrimos repartimos la voz a quienes quieran participar haciendo intervenciones o preguntas a lo que tú has dicho. De manera que tómate tu tiempo Excelente. para unos 30 minutos más para presentar tus ideas y después abrimos el micrófono para los demás. En este sentido, si nosotros nos ponemos a pensar en la llegada de la Argentina como Estado-Nación al concierto de las naciones, nosotros venimos de una colonia española, eminentemente española, pero que ya tenía un trabajo profundo de entrismo por parte del comercio que estaba por fuera de España. Nosotros éramos parte del monopolio español, pero recibíamos barcos de todos los países y también vinieron un montón de ideas en ese momento. Entonces ya desde el inicio de la revolución en la Argentina tenés dos corrientes, pero fácilmente identificables. Que tenés una corriente más alineada con pensamientos extranjeros, con la importancia del pensamiento cosmopolita en Buenos Aires, gente que desde su visión más ilustrada en economía, esto después fue muy discutido acá en la Argentina. Y tenés actores más relacionados con la vida y la economía real del país, que eran gauchos del interior, referentes de las provincias, eh, la gente que pertenecía al ejército español que estaba acá, a la Guardia, que era de Saavedra, eran gente que estaba menos ilustrada, pero que también tenía una vocación de independencia. Entonces, siempre en el origen de nuestra discusión en la Argentina como nacimiento de nación en ese momento, está la discusión si alumbramos a una nación con ideas extranjeras o si alumbramos por un grito de libertad. Lo cierto es que la discusión muchas veces queda en ciertas preguntas que nos podemos hacer, como, bueno, recibimos mucha ayuda de los ingleses para liberarnos, ellos estaban muy interesados en que los españoles se vayan, pero también había un momento en que los criollos tenían un desarrollo propio en esta parte del sur del continente. Ya había un grupo de comerciantes que eran eminentemente criollos del interior, estaba muy desarrollado el comercio de mulas, estaba muy desarrollado el comercio en el interior de diferentes artículos que se producían, estamos hablando de Buenos Aires hacia arriba, porque el eje de todo ese esquema no era Buenos Aires, digamos, cuando este país nace, sino que el eje era el Alto Perú y los sectores más ricos del imperio español. Entonces nosotros proveíamos a eso, con diferentes economías en el interior. Y en Buenos Aires empezó a florecer una especie de grupo de élite, de gente, de familias acomodadas, que empezaron a percibir un montón de ideas que llegaban acá, a la cuenca del Río de la Plata, provenientes de una potencia como Inglaterra, que estaba haciendo la propaganda de su libre comercio por todo el mundo, pero que puertas adentro aplicaba un proteccionismo feroz. Digamos, por eso entran en guerra con Napoleón, cuando Napoleón se expande por el continente. Cuando se expande por el continente, a partir de 1806, entra en crisis el imperio español. Entonces hay una oportunidad para los criollos y hay una oportunidad también para esas élites que les encantaban las ideas del comercio y demás, que tenían una dependencia del comercio exterior por sus artículos de lujo y sus vínculos con Europa. Y esa revolución la aprovechan esos dos sectores.
Entonces nosotros vamos a ver en la historia argentina que siempre, como explicaba Eduardo Galeano, en la conformación de estos países latinoamericanos, hay una cabeza enorme y deforme, que es el puerto, donde llega muchísimo dinero, inversión, ideas y demás de Europa, y hay un cuerpo raquítico que es el interior. Un poco la lucha de la Argentina empieza de esta manera. Hay un montón de provincias del interior que quieren un proyecto y hay una economía en Buenos Aires pampeana de vacas y demás que va a ir cambiando. Pueden ser vacas, pueden ser ovejas, pueden ser granos, pero que lo que va a tratar es sacar a través del puerto su cosecha, recibir sus divisas extranjeras y con eso comprar artículos de lujo, digamos. Y cultura, porque con las ideas británicas también llegó su cultura y también con los inversores franceses llegó su cultura francesa. Entonces, imagínense en la conformación de este país cómo van haciendo una masa de criollos en las provincias que están lejos del puerto, un sur que estaba no deshabitado, pero que estaba habitado por lo que eran los pueblos originarios que tenían grandes concentraciones, pero que de Buenos Aires para arriba tenemos lo que a nosotros es el centro de lo que vamos a estar hablando. Del medio hacia arriba, en Argentina, de la parte media, se extiende algo que se llama la pampa húmeda, un sector enorme que abarca toda la provincia de Buenos Aires hasta el sur, parte de La Pampa, parte de Santa Fe, de Córdoba, de varias provincias. Es una parte que tiene algo que se estudió en esta corriente de pensamiento que se llama la izquierda nacional, se hizo un análisis y se encontró que el productor argentino de la pampa húmeda tiene una renta diferencial diferente a muchos países del mundo. Solo se puede encontrar en algunos países del mundo, que es apta para el agro, es apto para la ganadería y es una fuente de divisas permanente en manos de grandes terratenientes, digamos, que ahora además son de propiedad extranjera. Pero si nosotros volvemos a esta época, en la discusión de qué país queríamos tener, tenés las provincias del interior que tienen menos recursos hídricos, tienen menos tierra fértil, y tenés una cuenca con un río dulce enorme, donde puede entrar cualquier barco, y alrededor, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, lo que puede constituir ya una división, si ustedes ven. Una parte del país se puede orientar a la producción y exportación de algo, y otra parte del país tiene que producir algo con lo que tiene. Y todo entra y sale por Buenos Aires. Entonces ya tenemos una diferenciación grande. Esa diferenciación va a ser cultural, va a ser política y va a tener también una división económica enorme en la Argentina. Porque ¿qué pasa si nosotros avanzamos, digamos? La influencia de los extranjeros, si yo no me pongo muy minucioso en cada una de las figuras históricas, por ejemplo, Rosas, el general Rosas, digamos, que manejó Buenos Aires, tenía una posición que estaba en contra de los extranjeros. Y enfrente de él tenía a los unitarios, que eran los que querían hacer una unidad del país a palos, pero que mande a Buenos Aires, digamos. Buenos Aires, cada vez que gobernaban los unitarios, quería someter a las provincias. Y las provincias se levantaban. Y en un momento Rosas se hace de un federalismo, que es esta corriente, que quiere una federación de provincias, y derrota a estos unitarios. Pero ¿qué pasa con Rosas? Se cierra al extranjero, pero tampoco se abre a las otras provincias. Termina cayendo como solución para esas potencias extranjeras. Se junta con los unitarios y con algún traidor del federalismo como Urquizas, y Rosas cae. ¿Por qué les hice este preámbulo? Porque a partir de que Rosas cae, es que en la Argentina triunfan los liberales. Los gobiernos liberales en la Argentina, que este hombre recuerda como gobiernos, son Bartolomé Mitre, que aparte se ocupó de escribir historia, convirtiendo a los que habían hecho la Revolución Española, o sea, los que habían hecho la revolución en contra de los españoles, que eran criollos, los convirtió casi en héroes de una tradición inglesa, como diciendo, con estos héroes nosotros alcanzamos libre mercado. Pero no, hubo una guerra civil en la Argentina antes de que gane el liberalismo. Y los liberales, con ayuda del extranjero, al igual que lo hicieron en la guerra del Paraguay, porque una vez que triunfan estos liberales en la Argentina y derrotan a Rosas, arrastran a la Argentina y a Brasil y al Uruguay en una guerra contra los hermanos del Paraguay. Y ahí destruyen un modelo que era diferente al que querían instalar acá, que es un modelo de exportación agraria, de exportación ganadera y de importación de población de Europa y de importación de educación de Europa, y de allá iban a venir las inversiones.
Bueno, ¿cómo lo hicieron? Destruyeron el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza y quedó devastado el Paraguay. Entonces en la Argentina empezaron a mandar los liberales. ¿Y qué hicieron? Llamaron a la inmigración. Llamaron a la inmigración europea porque ellos decían que la mano de obra criolla no servía para nada. ¿Qué hicieron con la inmigración? La fueron instalando en pequeñas chacras en esta pampa húmeda que estos grandes terratenientes alquilaban. Y la Argentina comenzó su lento proceso de país primario, primero con cueros, después con diferentes granos, después se especializó trayendo genética de Europa, vacas de Holanda, de Inglaterra, en la producción de enormes vacas que alimentaban a Europa y se iban en ganado en pie. Y toda esta producción primaria fue creando la máscara de un Estado-nación. O sea, la máscara de que todo funcionaba en un Estado semicolonial. Nosotros teníamos bandera, nosotros teníamos himno, teníamos un congreso y demás, pero la gente ni siquiera votaba. Estamos hablando entre 1850 y 1912, la gente no votaba directamente. Entonces, se iban eligiendo presidente tras presidente y iban haciendo en su momento, a fines del siglo XIX, un descontento de otro sector del país, de las provincias del interior, que no recibían ningún beneficio de que Buenos Aires fuera la boca por donde todo se exportaba y les cobrara impuesto a las provincias hermanas, y todo lo que entraba por afuera, Buenos Aires le cobraba impuesto al extranjero y se quedaba la renta. Y Buenos Aires se iba convirtiendo en una ciudad que tenía mucho dinero, inversión, pero que no había ningún tipo de producción industrial en el país. Había una masa enorme de trabajadores criollos, como Golondrina, a principios del siglo XX, que se movían por el país levantando cosechas de estos terratenientes, y había una masa que se iba concentrando en la ciudad de inmigrantes extranjeros. Entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX llegan casi 6 o 7 millones de inmigrantes extranjeros. Yo hace mucho tiempo que no voy a los números directamente, si le erro por poquito, por mucho, le pido que no se enojen, pero fueron millones de extranjeros y fueron muchísimos menos los que volvieron a Europa. Se quedaron acá, digamos. Entonces, nosotros tenemos una máscara de Estado con una ideología de libre mercado, con presidentes liberales que reciben a potencias extranjeras, que reciben el precio de lo que quieren vender mansamente, cobran esas oligarquías, esa riqueza, se hacen enormes palacios y el Estado no crece, no avanza. Solo avanza en materia represiva, digamos. Eso empieza a colapsar a principios del siglo XX. Esos millones de trabajadores que quiso traer Sarmiento, que iban a venir con la educación del trabajo que él pensaba y demás, que es otra de las grandes quimeras acá en Argentina, que siempre en otro lado las cosas se hacen mejor. Esos trabajadores que vinieron, no solo vinieron a trabajar y eran pobres, sino que vinieron de Italia, vinieron de Irlanda, vinieron de España y vinieron de Europa del Este y trajeron a la Argentina las ideas del anarquismo, del socialismo y del comunismo. Entonces, ustedes imagínense un Estado absolutamente ajeno a las necesidades de la gente, simplemente una especie de máquina registradora de lo que sale del país, porque imagínense que a medida que los extranjeros iban potenciando sus inversiones acá, ¿qué hicieron? Los ingleses hicieron los ferrocarriles. Entonces, si a los ingleses una producción no los favorecía, el ferrocarril no iba para allá, o le cobraban más impuestos a esa producción, que competía con algo de ellos. Entonces, lo que tenían las venas por donde se movía la producción del país eran un instrumento de dominación extranjera. Y así con muchísimos ejemplos, las empresas de electricidad alemanas que se radicaban podían cobrar lo que ellos quisieran a cualquier tipo de emprendimiento. El Estado no tenía control. Entonces, si había un grupo de industrias que no les favorecía, por ejemplo, inglesas, no se desarrollaba eso en el país porque las empresas alemanas no le querían dar electricidad. Estamos hablando de una situación que si ustedes comparan lo que sucedía en Cuba en el siglo XX, en la Argentina había sucedido antes. Era una fragmentación total en islas que supuestamente tenían manejo estatal, pero que lo manejaban las grandes empresas acá. Se habían apoderado de todos los resortes de Estado, habían comprado a todas las, no, iba a decir, a todas las propaladoras de difusión estatal. Las universidades eran manejadas por los consorcios extranjeros y no era libre ni gratuita. Las empresas de medicina estaban manejadas por los consorcios extranjeros, el agua de las ciudades por los consorcios extranjeros. No era nada argentino, pero nosotros éramos libres, supuestamente, en el relato de aquel presidente.
Era un país, como se decía, de vacas gordas y de peones flacos. Esto se va a empezar a modificar a principios del siglo XX por dos motivos. Porque los chacareros que fueron al interior empiezan a morirse de hambre. A la Argentina siempre le van a impactar las guerras mundiales, las crisis económicas como el 30, la Segunda Guerra Mundial, y como nosotros éramos una economía periférica de la economía del centro, cada cuestión que repercutía en Europa repercutía económicamente en nosotros y culturalmente. Imagínense que cualquier situación de reclamo de trabajadores acá, como estaba la revolución comunista en Europa, se les llamaba comunista a los trabajadores. Entonces nosotros empezamos a tener una lucha social y política a principios del siglo XX, encabezada por esos trabajadores del interior en resistencia a la oligarquía, empieza por el grito de Alcorta, los chacareros, pero también en las ciudades, porque se empieza a producir en las ciudades. Muchos empresarios empiezan a poner fábricas de diferente tipo y la miseria era total, digamos. Se pagaban los peores salarios, no había ningún tipo de ley laboral. Entonces los trabajadores se empiezan a organizar en la Unión Ferroviaria, en los que trabajaban en el diario con los tipógrafos y se morían porque tenía eso mercurio, el plomo. Se empiezan a organizar la gente del interior de las provincias y del interior de las provincias, los tabaqueros que trabajaban en el tabaco, los que trabajaban en Tucumán en la zafra. Y la primera ideología que se expande por mi país es la anarquista, como un reguero de pólvora. Tiene muchas explicaciones. Los anarquistas llegaban, se ponían de polizonte en los trenes, iban de pueblo en pueblo fundando bibliotecas y enseñándole a la gente el pensamiento anarquista. Ni patria, ni Dios, ni Estado. Eso tiene una lucha de 1900 a 1910-15, de ellos enfrentamiento directo con el Estado. El Estado los liquida, los liquida. Hacen la Federación Obrera Argentina, la Generación Obrera Argentina de diferentes industrias, pero como ellos no se organizaban, no creían en la creación de un sindicato, tenían todo el tiempo luchas directas, encarnizadas contra el Estado, y el Estado les mandaba a la policía, a los comisarios. Va a haber un movimiento que va a luchar por el voto, que va a ser el radicalismo, que es anterior al peronismo, pero que también va a abrirle la puerta del Estado. El radicalismo va a estar de 1912 a 1920. Después va a seguir Marcelo T. Alvear, que es una variante del radicalismo, pero de derecha. ¿Pero por qué les digo esto? Porque el Estado va a empezar a percibir que el enfrentamiento directo con los trabajadores necesitaba una intermediación. Entonces, cuando empezaron con la intermediación, los sindicatos empezaron a ganar fuerza por sobre los anarquistas, porque los sindicatos tenían una organización, porque los sindicatos cobraban una cuota sindical, y se empezaban a unir los sindicatos, tenían un tamaño mayor en diferentes industrias, los telefónicos que pueden alimentar de teléfonos a las ciudades, digamos, esa industria, y diferentes, digamos, la Unión Ferroviaria era la más grande, pero todos empiezan una incipiente organización en base a ideales anarquistas o comunistas, pero hay una corriente que se llama sindicalismo revolucionario, que es la que plantea que el sindicalismo de por sí es una forma de organizar la sociedad. Empieza a plantear que la sindicalización de los trabajadores lleva también una sindicalización de los diferentes estamentos de la sociedad. Si todos tienen reglas para cumplir, si todos tienen un aporte para dar, conservar el sindicato y todos organizar diferentes corporaciones, son ideas muy típicas de la época. Imagínense que es un siglo XX que del 20 al 50 está alumbrando el fascismo, el nazismo, que son diferentes formas de intervenir sobre la sociedad para que no estalle el comunismo. Las élites van buscando formas de acercarse al pueblo porque saben que es tan dura la explotación que llevan adelante, que eso puede llevar a que todos miren la revolución comunista en Europa y quieran hacer lo mismo. Entonces, dentro de este desarrollo van a crecer las organizaciones sindicales en la Argentina. Pero el país va a seguir siendo primario, hasta que en la década del 30 se produce un quiebre tremendo. Porque, ¿qué va a pasar? Se derrumba la economía mundial en el crack del 30 y la élite de acá no tuvo otra mejor idea que firmar un pacto que se llamó Roca-Runciman, porque el ministro argentino era Roca y Runciman era el inglés, que le entregaba directamente el país abiertamente a los extranjeros. Le entregaba hasta las corporaciones de colectivos, se quedaron sin trabajo un montón de empresas argentinas, le entregaba el manejo del grano, el manejo de la carne, le entregaba un montón de concesiones para que pudieran pagar, solo porque el país primario quería conservar
el lugar a donde vender, que eran los ingleses. Tenían una dependencia no solo económica, sino también cultural. Fueron corriendo a abrazar al imperio, que era el que organizaba hasta ese momento, y hicieron ese pacto. ¿Qué generó ese pacto para que nosotros podamos saltar en el tiempo? Generó una pobreza increíble en la Argentina, porque no tenía ningún tipo de promoción industrial, no tenía ningún tipo de reparto de la riqueza, era simplemente garantizar la cuota de la élite que pueda vender afuera y ellos recibir con total control del extranjero la moneda extranjera que los mantenía. ¿Esto qué va a producir para que tengamos una idea importante de cómo es la historia argentina? Va a empezar a producir una corriente en las Fuerzas Armadas, específicamente en el ejército, de nacionalismo. Entonces, no solo se van a empezar a nacionalizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas, y en ese sentido el ejército va a ser muy importante porque la aeronáutica, la fuerza, perdón, la aeronáutica, la fuerza naval tienen un tinte absolutamente extranjerizante. La Armada Argentina lleva un brazalete de luto por la muerte del almirante Nelson, que es el almirante inglés. Imagínense la dependencia cultural de la Armada Argentina con el imperio inglés. Entonces, es el ejército el que va a empezar a hacerse preguntas de cómo haríamos nosotros para defender a la nación, siempre en ese momento en un hipotético conflicto entre Brasil y Chile, por ejemplo, que siempre tuvimos en ese momento problemas fronterizos y discusiones, digamos, eran países que miraban todos hacia el exterior y siempre con muchos resquemores. Y el ejército empieza a preguntar con sus profesionales, con sus grandes pensadores que tenía, y tenía grandes cuadros de conducción, ingenieros civiles. Va a haber una corriente dentro del ejército que va a empezar a plantear que tiene que haber una opción nacional, que tiene que convertirse ellos mismos en una opción política, porque si no el país está entregado a las potencias extranjeras. Dentro de esa corriente había sectores del ejército que tenían tintes en ese momento de nazismo, tintes de fascismo, otros de corporatividad, que después eso se va a ir limpiando en la práctica de gobierno, pero deciden hacer un golpe en el 43. Cuando el ejército hace un golpe en el año 43, es para hacer un corte y empezar a generar un país industrial. Pero en ese momento lo piensan sin ningún tipo de concesión al pueblo, sin ningún tipo de justicia social, sino mano dura, inversión nacional, producción nacional, pero no tenían una concepción mínimamente completa de dónde iba a salir ese dinero para cambiar el país. ¿Qué pasaba en ese momento que esos militares hacen el golpe en el 43? Se venían desarrollando cambios en la Argentina. Las grandes masas de trabajadores del interior que no tenían trabajo porque las cosechas no se vendían, porque valía mucho menos la materia prima, entonces el trabajo valía nada, empiezan a migrar hacia las ciudades y empiezan a meter una presión social. Esa presión social, relacionada entre el 30 y el 43 directamente con la ausencia de importaciones en la Argentina, genera un fenómeno que se llama industrialización por sustitución de importaciones. La Argentina se industrializaba porque tenía que hacer lo que le faltaba. No conseguía insumos afuera, entonces nos industrializamos en materia alimenticia, nos industrializamos en materia de pequeña industria, en talleres en todos los barrios. ¿Qué pasó? Esos extranjeros que vinieron de las provincias y los extranjeros que estaban, no los extranjeros, los trabajadores del interior vinieron a trabajar a las grandes cordones de la ciudad, y los trabajadores europeos que estaban acá empezaron a poner talleres. Empezaron a poner pequeños talleres y generaron una pequeña industria gigante. Era un nuevo sujeto histórico en la Argentina que no tenía representación política. Y esa masa de trabajadores tampoco tenía representación política. Y el ejército, que veía cómo no había condiciones básicas para defender el país, porque si los ferrocarriles son ingleses, yo quiero mover un pelotón, le tengo que pedir permiso a una firma inglesa. No tengo ferrocarriles argentinos, no tengo fábrica de armamento, no tengo producción de carbón nacional, no tengo nada para defender el país. Empieza a crecer dentro de ese sector del ejército un personaje que se llama Perón, que empieza a mirar con su bagaje, digamos, de formación, que con la masa obrera y que con el sector industrial se puede armar un frente que se oponga a qué? Al viejo país. El viejo país donde estaban las Fuerzas Armadas anteriores, donde todos los partidos, el radical, el socialista, los partidos conservadores, los demócratas, todos participaban de la vieja
composición de la estructura argentina. Se había olvidado al país industrial y se producía de forma primarizada, se enviaban esas materias primas afuera, y eso tenía un país muy flaco con gente muy pobre, súper poblado. Entonces el peronismo viene a hacer un corte en eso, la figura de Perón se apalanca en los sindicatos, para hacérselo un poco más breve, y apalancándose en los sindicatos con las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Iglesia, genera un quiebre en el país. Hay un antes y hay un después de la figura de Perón. Lo meten preso, los trabajadores sindicalizados hacen una gran movilización, y para que ustedes entiendan a dónde voy yo, en ese momento se produce en la Argentina un proceso de industrialización perfecto, no hay ninguna duda. Se crearon enormes franjas de empresas estatales, se nacionalizaron enormes franjas de la economía argentina en materia de energía, en materia de distribución, por ejemplo, marina mercante, rutas, producción de camiones, producción de los propios aviones. Se generaron todas las condiciones para que las provincias tengan agua. Pero ¿qué fue el detalle? Lo hicieron con un instituto que se llamaba IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción Industrial, que iba directamente al problema que es el hueso de la Argentina, lo que dijimos al principio, la renta agraria diferencial. Había sectores que tenían una renta enorme en dólares por la producción de grano de ganaderos, y recibiendo el precio internacional que le ofrecían y planteando su misión, recibían grandes dividendos, se habían convertido en la elite. Esta alianza que les digo, ejército, trabajadores, pequeña industria y la Iglesia, acorrala a este sector ganadero y a los partidos antiguos y hacen entrar a Argentina en la modernidad. Entonces, esto que era un conjunto de sindicatos que antes tenían otros tipos de ideologías como el anarquismo, decíamos, el socialismo y el comunismo, incorporaron esas herramientas, pero se nacionalizaron. Empezaron a entender que el sindicato como forma de agrupar a los trabajadores y de pelear por los derechos profesionales, si se metía en política y tenía participación en política, era para este esquema el contrapeso perfecto para el capital. Entonces, ¿qué hace esto para la República Argentina? En vez de constituir un partido político, constituye un movimiento. Entonces ustedes dicen, ¿qué será un movimiento? Como es un movimiento, no tiene forma. Como es un movimiento, está en el presente. Y como es un movimiento, se compone de avances y retrocesos. Y un partido político es un lugar donde ponemos a los que pensamos que nos representan, confiamos en que lo van a hacer, lo votamos y se ocupan ellos. Entonces nace en la Argentina una especie de cosmovisión que es no solo un verdadero grito como fundante, no es la revolución de 1810. El 17 de octubre del 45, 2 años después de que asume ese golpe del ejército y de las Fuerzas Armadas, nace otra cosa, que es un movimiento que se orienta hacia la liberación nacional, pero que está compuesto por muchas clases. Entonces podemos decir que es un movimiento de liberación nacional porque para ser tiene que liberarse de las condiciones anteriores, que eran de sumisión a las potencias extranjeras que lo habían aprisionado, pero que tiene un conjunto de clases dentro que lo hace mucho más interesante. No solo tiene trabajadores, también tiene empresarios, también tiene a la iglesia, también tiene un montón de sectores dentro diferentes. Tenía las Fuerzas Armadas, que era un sector enorme. Entonces, eso es un quiebre que todavía se discute. Ustedes si prenden la televisión hoy, Milei está tratando de enterrar al peronismo y bla, bla, bla. El tema es que enterrar al peronismo como sigla, como nombre, nosotros podemos agarrar ahora, enterrar al peronismo y hablar de cuál es el problema del país. Y acá, en los últimos minutos que nos quedan, podemos volver al presente. Ese movimiento que les dije duró 10 años y cayó. Solo hubo 10 años. Estuvo 18 años en el exilio el líder y los sindicatos acá hacían la resistencia. Volvió el líder y se murió en 2 años. Tenemos 12 años de peronismo. Imagínense si el problema va a ser el peronismo. Pero amén de no ponerme a defender el peronismo, ¿qué era lo que pasaba cada vez que caía un gobierno de tinte peronista en la Argentina? Cada vez que cae, por ejemplo, cae Perón, Argentina entra en el FMI. Imagínense, no estabas con los mercados de crédito mundiales, ahora entras a los mercados de crédito mundiales. ¿Qué hacen? Eliminan los derechos laborales, los derechos que garantizaban que todos los recursos del país sean de la Argentina. Es siempre el golpe en la Argentina, por más que sea un golpe de Estado, que sea un golpe de mercado, que sea un cambio en el tinte democrático, si es más autoritario, si es más popular, ustedes traten de leer
cuáles son las medidas para entender qué gobierno es, si favorece a la industria o favorece al campo. En ese momento nace el contrapoder de lo que sería el país primario, que es un país industrial. El problema que tuvieron es que la Argentina se industrializó con altísimas tasas de movilidad social. Entonces, el gobierno peronista en 10 años saca mucha gente de la pobreza y la convierte en técnicos calificados, industriales, gente que ponía empresas. Incluso hace una universidad obrera nacional manejada por un obrero que generaba en los trabajadores la capacitación para que sean la mano de obra de un país industrial que los necesitaba. Y esto lo hacía con plata del campo. ¿Qué va a suceder cuando el peronismo cae? La plata del campo no va a ir más a la industria, se va a castigar a la industria, al mercado interno y se va a favorecer la exportación. Eso permanentemente se va dando, van tratando de buscarle la solución de que el país vuelva a ser primario, domesticando a esa clase obrera que se convirtió en movimiento sindical argentino, que había vivido una industrialización con ascenso social, con universidades, con vacaciones, con tierra propia, con casas, con educación, con todo eso. Estuvieron muchísimos años tratando del 55 al 76 de domesticar a esa clase obrera. Como no pudieron, ¿cuál fue la solución que tomó el país primario de la Argentina? En el 76, para destruir a esa clase obrera, decidió directamente destruir la industria. Entonces, para destruir al movimiento político que le incomodaba, destruyó directamente la base de ese movimiento político, que era la industria. El peronismo se financiaba básicamente del aporte sindical. Los trabajadores fueron los que nunca traicionaron en esta alianza que les conté, empresarios, trabajadores, ejército y iglesia, fueron los que nunca traicionaron al país industrial. Porque el trabajador en la Argentina lo que quiere es trabajar, que haya industria para tener trabajo para vivir mejor. Entonces, ese esquema de defender a la industria en la Argentina lo hacen los sindicatos. Los sindicatos defienden a la Marina Mercante, los sindicatos defienden a las empresas estatales. Los sindicatos en la Argentina, cuando cierran una fábrica, la toman y la vuelven cooperativa. Si el empresario no quiere producir más, nosotros nos hacemos cargo de la producción. Para cortar con todo eso, hicieron la dictadura del 76. Destruyeron la industria, con eso destruyeron la efervescencia social, la movilidad social ascendente, instalaron lo que tenemos ahora. Un discurso muy importante de la dictadura del 76, y imagínense que si estoy hablando de la dictadura del 76, hagan el paralelo con lo que está pasando ahora en mi país. Fue venir por la libertad, el discurso de ese ministro ilegal, porque era una dictadura ilegal, genocida, que asesinó a más de 30.000 personas en la Argentina. Y el 60% eran trabajadores sindicalizados. Ese ministro de esa dictadura lo que dice: nosotros venimos a liberar la Argentina del intervencionismo estatizante y agobiante que no la deja desarrollarse. Entonces, destruyeron todas las leyes laborales, disolvieron el Congreso, destruyeron esta ley que yo les voy a mostrar, que es la ley de contrato de trabajo. Al otro día del golpe del 76, se ocuparon directamente, el 25 de marzo del 76, de destruir el cuerpo de esa ley. Porque, ¿qué había pasado? No solo el peronismo se había insertado como movimiento de liberación nacional policlasista, sino que se había metido como cuña en el sistema capitalista argentino, con los tribunales del trabajo, con las leyes laborales, la 23.551, que establece que las asociaciones sindicales se pueden formar libremente, pueden defender los intereses de sus trabajadores libremente, pueden tener todo tipo de ideología adentro y de religión y no tienen ningún problema, y se forman por fuera del Estado, registradas en el Ministerio de Trabajo. Entonces, la Argentina 1 hoy, con sus leyes sindicales, es un constante florecer de por qué no hacemos un sindicato. Si nos registramos en el Ministerio de Trabajo y ya tenemos la personería frente al Estado y el empleador para discutir condiciones de trabajo. Entonces, esa dictadura no solo libera el precio de los combustibles, la libre circulación de capital extranjero, el libre régimen de precios, lo único que hace es controlar el salario, lo mismo que hace Milei. Entonces, destruye la ley de asociaciones sindicales para que los trabajadores no tengan un sindicato que lo oprime. Disuelven todas las leyes que hacían que el capital tenga algún tipo de control en el 76, y mientras cazaban a la gente, literal. La cazaban como si fueran conejos y la torturaban y la mataban, digamos.
Ahí hicieron un cambio enorme, que es de reprimarización financiera. Volvieron al país con una ley que se llama de entidades financieras, una plaza donde el dinero puede entrar, la deuda le queda al pueblo argentino y el dinero vuelve a salir. Porque hicieron en el momento, para tener de cómplice a la oligarquía argentina, tomaron toda la deuda privada en dólares, que habían tomado empresarios argentinos, como por ejemplo los Macri, que eran miles de millones de dólares, y la estatizaron. No sé si se entiende. Eso pasó en mi país y nadie lo discute. Estatizaron deuda privada y la pagamos las generaciones que siguieron. En el medio hubo otro gobierno radical y después otro gobierno peronista, con el mismo modelo. Siguieron aplicando neoliberalismo. El neoliberalismo plantea que el Estado de mi país tiene que ser cada vez más chico y la libertad para que circule el capital tiene que ser mayor, y que el principal problema es que los trabajadores no quieren bajar la cabeza y trabajar por 2 pesos como hacen en Corea o en los tigres asiáticos, donde hay enormes números y balances, tienen siempre un superávit hermoso en la economía, pero la gente se muere de tristeza y de pobreza. Entonces, en la Argentina, la masa laboral está acostumbrada al ascenso social. En el 2003 volvió un gobierno de tinte peronista que nuevamente convocó a los sindicatos, que era el de Néstor Kirchner, que nuevamente convocó a los empresarios, que convocó al campo y le dio enormes subsidios y puso al país de vuelta en pie. ¿Qué pasaba? ¿Qué condiciones tenía de vuelta el kirchnerismo en el siglo XXI para poder reproducir un tipo de alianza como la que vimos en el siglo XX del peronismo? Ahora no había ejército como personaje. Después de la dictadura, el ejército y todas las Fuerzas Armadas quedaron desprestigiadas en mi país. Destruyeron todo el aparato industrial que tenía las Fuerzas Armadas, se robaron todos los militares. Son los principales responsables de lo que pasó en el 76 con los civiles. Pero ¿qué hace Néstor Kirchner en esta época? En el 2003, donde comienza su gobierno. Por supuesto que el proyecto neoliberal se derrumba en 2001. Ustedes, como personas que viven el mundo, observaron cómo en mi país había cantidad de presidentes en una semana. Se proponía disolver el Congreso, entregar parte del territorio para pagar deuda, pasar a ser colonia norteamericana. Todas esas ideas que ustedes podían escuchar en el 2001 vienen de personas que están en el gobierno ahora. Entonces, cuando empieza el 2003 y empieza el siglo XXI para la Argentina, teníamos una reactivación del campo con precios de la soja internacionales que eran muy buenos. ¿Y qué hizo Néstor Kirchner? Volvió a subsidiar a través del dinero del campo la industria, la educación pública, volvió a levantar las empresas estatales, como Aguas Argentinas, como los ferrocarriles. Volvió a tratar de intervenir en criollo la economía para desviar parte de esa masa de dinero que genera el país hacia el mercado interno, que la gente coma mejor, que pueda consumir. Entonces las empresas pueden empezar a vender. Pero para que entiendan ustedes por qué, si eso parece idílico de vuelta, volvió a terminar en un liberalismo como el que vemos ahora, que tiene los mismos índices de pobreza, de estancamiento económico, que no para de pedir dinero prestado y que va a terminar, hoy les puedo decir, que es 14 de agosto, que el gobierno que está en la Argentina va a terminar en un estallido social, va a entrar en cesación de pagos, no va a poder pagar la deuda, y de ese estallido social, los que le prestan la plata se van a favorecer. Entonces, la Argentina es una historia de una parte del país que quiere ser tiene una enorme tradición de que el Estado es muy importante como socio para las personas que son privadas. El Estado es un hermano en la Argentina, el Estado es un amigo que te ayuda en la agricultura familiar, que la salud pública te salva, que los que hacen las rutas están bien. Todo eso nosotros vivimos una presencia del Estado con el kirchnerismo muy grande. Las rutas estaban bien, se invertía, todo lo que podemos pensar, pero en un momento, más o menos 2010, 2011, empieza la crisis típica de mi país para que ustedes entiendan. Los industriales ganan mucha plata, pero no quieren invertir. Entonces necesitan dólares para reponer sus... Se llama, en Argentina sucede siempre que es la crisis de la capacidad instalada. La capacidad instalada fabril empieza a caer. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Empiezan a trasladar el costo de lo que ellos no quieren invertir a los productos que venden. Y siempre disparan un proceso inflacionario. Y el campo
que vive de las exportaciones, también quiere siempre que el dólar suba, porque ellos tienen costos en pesos, pero reciben divisa extranjera. Y ahí es donde nosotros volvemos a la falla de origen que tiene mi país, que es como si estuviera partido en dos, si yo les pudiera explicar. Y lo veo que se repite permanentemente. En un momento la sociedad argentina, con esa falla cultural que tiene, podemos funcionar como argentinos, podemos ser una potencia industrial, podemos hacer podemos ser una potencia en materia de agro, podemos ser una potencia en materia de tecnología, tenemos buena mano de obra, tenemos muchos recursos, pero tenemos una élite en la Argentina que no tiene pensamiento estratégico, de ninguna manera, que vota a un tipo que le destruye el Estado, en un país donde todo está por hacerse. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una burguesía es tener un Estado fuerte que le financie rutas, que le financie inversión en energía, que le mantenga a la población con educación técnica, con salud, para que puedan ser buenos trabajadores. Entonces, parte de la discusión es que en la Argentina los capitalistas votan, los burgueses industriales, inversores, de forma suicida. Tenían un esquema con el kirchnerismo en el cual tenían que invertir para ganar más influencia, para que se produzca más, y lo que decidieron fue votar de vuelta a un presidente como Mauricio Macri, que lo que hizo que fue, ustedes busquen las noticias cuando asumió, lo mismo que este, al campo yo le bajo las retenciones. Entonces todo lo que el campo no paga, lo viene a pagar la industria. Y ahí empieza otra crisis. Entonces la industria empieza a despedir. Entonces el Estado se empieza a desfinanciar. Y volvemos siempre a lo mismo. La población que cree que hay un proyecto industrial se desilusiona y termina apostando por un gobierno después del macrismo, que era una coalición de peronismo con radicalismo, que hace todo mal. Entonces, inexplicablemente en la Argentina aparece este personaje tragicómico, brutal, que no tiene familia, que nunca crió un hijo, que vive en un departamento con perros, que se dice que es especialista en economía con plato sin plata, y le empieza a decir a la población argentina que destruyendo el Estado y trayendo libertad, la cosa va a andar. Y básicamente, para terminar, volvió a hacer lo mismo que ya vimos en toda la historia. La diferencia es que ahora no tiene una oposición como tenían los otros gobiernos. No está claro en la Argentina dónde está el proyecto industrial, cuáles son sus referentes, hacia dónde tienen que ir las estructuras sindicales, las cooperativas, los industriales que apuestan al país. No hay un solo espacio donde se pueda identificar que la inversión de tiempo, dinero, trabajo pueda ir hacia una acumulación de la propia nación, digamos. Hoy es una selva. La Argentina es directamente una selva, digamos. En materia económica han liberado todos los controles en materia de salud este mismo gobierno y ya hay casi 80 personas muertas por intoxicación de fentanilo, porque nosotros tenemos organismos que controlan. Fue un país petroquímico Argentina, un país productor de farmacéutica, un país, perdón, es país productor de farmacéutica, produce muchísimo de sus insumos de su medicina pública, de su salud pública, y cuando vos destruís los elementos del Estado que hacen que esos sectores de la economía tengan, por lo menos, las normas básicas mínimas, y haces esta especie de anarquismo capitalista, ahora tenemos casi 4.500 personas o más que fueron inyectadas con eso, se murieron 80, el gobierno se hace responsable, es el principal responsable, y por eso yo les digo que es una selva, porque trato de transmitirles el mensaje que en la Argentina, si no hay un gobierno fuerte, orientado a los intereses populares, a los intereses industriales, estratégicos, a la explotación del mar, de la minería, del agro y demás, lo que prima es la ley de la selva, como antes de lo que sucedió con el peronismo. Al trabajador le pago lo que quiero, con la naturaleza hago lo que quiero, meto cualquier cosa en el país por más que sea contaminante, no importa. Total, entre los personajes del poder lo van arreglando. Entonces, hoy el resumen sería que este gobierno, en mi opinión, no es solo enemigo del pueblo, digamos, como tal, porque todas sus medidas van en contra de la masa trabajadora y del aparato industrial argentino, sino que es enemigo directamente del proyecto de nación. No tiene proyecto de nación, está al viento este presidente, tratando de agarrarse a Israel
con todo lo que significa Israel, que no es una discusión de esta charla, pero con todo lo que significa Israel y los problemas que tiene en Medio Oriente, está tratando de convertirse en socio estratégico de Israel y de Estados Unidos, digamos. No tiene otro plan. Cuando el mundo es mucho más interesante desde hace 30 años, cuando Argentina pertenecía a los BRICS y tenía línea de crédito con países emergentes, con potencias mundiales como India, Brasil, Rusia, China, y ahora está volviendo a lo más rancio y a lo más patético y primario que tiene la Argentina, que es una sumisión imperial, a ver qué pasa, que vengan las inversiones y que ellos resuelvan, y los dólares van a llover, aunque a usted le parezca mentira. Hay gente que se pensó que le iban a pagar en dólares acá. Entonces, a resumidas cuentas, hablar de la Argentina es hablar de esa fractura que nunca se termina de solucionar, digamos. Por eso en ningún momento yo le hablo de buenos ni malos, sino que le hablo de dos proyectos de país diferentes. En uno sobra, el 80% de la población sobra. Y en el otro, nosotros, como 80% de país productivo, dependemos de poder controlar la enorme producción de capitales que tiene el país, que está en muy pocas manos. Y que cuando ellos son los que manejan el gobierno, quedan totalmente en desventaja la Argentina productiva, digamos. Y es lo que van a ver ahora, caída del consumo, de la industria, pobreza, hasta el estancamiento y el estallido. Es algo de manual. Así que nada, por lo que veo de la hora ya me extendí muchísimo y espero que se haya entendido y que no los haya agobiado con por lo menos lo que traté de expresarles en ese poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Realmente notamos que ha sido un esfuerzo, ese aplauso lo dice todo. Has hecho un enorme esfuerzo de sintetizar en una hora, en menos de una hora, un paisaje que creo nos deja una cantidad también de preguntas, porque creo que lo que falta son respuestas, ¿no? Yo quería comenzar ya la participación abierta eh, preguntándote un tema que creo que es un poco la mirada de afuera, que siempre está fuera de nosotros. Siempre creímos nosotros que Argentina, con el peronismo, logró una clase media muy fuerte, con una cantidad de beneficios en términos de salud, en términos de educación gratuita, en términos de muchas subvenciones al transporte, a los hijos, etcétera, que es muy difícil echar para atrás. ¿Será el liberalismo de Milei capaz de hacer ese retroceso? ¿Sigue la clase media ocupando un sitio fundamental o central en la sociedad argentina? ¿Cómo lo ves tú? Hoy por hoy, y esto comenzó ya post pandemia con el gobierno de Alberto Fernández, esta coalición de kirchnerismo y radicalismo, la destrucción de la clase media es total, digamos. Hoy la mayoría de la gente que yo conozco ni siquiera se acerca a la clase media. Imagínate. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando yo me refería al momento en el que nacen estas discusiones, una cosa que hablábamos con vos, Jorge, mucho es esta cultura argentina que casi que la tiene adentro, que si nos ven recorrer el mundo a veces pueden considerar que es soberbia, digamos, en algunos personajes argentinos que puedan conocer, se puede manejar con mucha soberbia, con una autopercepción de que uno vale, ¿viste? Van a sentir eso como diciendo, ¿y este argentino qué se piensa que es? Como diciendo, se tienen una estima, tiene que ver con ese momento, digamos. Hubo un cambio en, en, en el 45 en la Argentina, que ahora la clase media y cualquier trabajador de mi edad y demás no termina de reconocer que en ese momento era tal la explotación que vivían los trabajadores. Y como decís vos, hay una, es como la clase obrera fue al paraíso, eso es el peronismo, digamos. Yo no quería, yo podría extenderme horas hablándole del peronismo, digamos, es una materia que me encanta y en materia sindical fue cuando los trabajadores tocaron el cielo directamente. No solo entraron en una Argentina moderna, entraron con participación política en el Estado, alcanzaron la co-conducción de las empresas,
en materia de logros, el peronismo para los trabajadores fue enorme. Los hijos de esos trabajadores eran clase media, Jorge. Entonces, el peronismo no solo puso en la escena el poder de los trabajadores, sino que creó una franja enorme de clase media, que deviene de que con el peronismo se crea en Argentina lo que se llamó la sociedad salarial. En Europa era muy conocida la sociedad salarial. Se organiza la sociedad en base al salario del trabajador. Entonces, si el salario del trabajador es alto, el consumo es alto, la economía se mueve, si eso lo podés sostener, te regula todo. Incluso en esa época del peronismo, esa gente que ya tenía capacidad de ahorro, ahorraba y el Estado le manejaba esa plata, que la misma plata de los trabajadores que se ahorraba, seguía utilizando para hacer obras. Entonces había como fideicomisos en los pueblos donde por el correo argentino se ahorraba y eso traía, no solo que te devolvía intereses, sino que el Estado hacía obras con eso. Porque en ese momento la moneda argentina era más fuerte que la extranjera. Esa clase media es característica de la Argentina. Se sostienen rasgos que van a ver ustedes por principalmente la educación pública. La educación pública homogeniza a la población argentina y le da un nivel educativo, que podemos estar de acuerdo o no, pero que tiene un nivel educativo para discutir, para socializarse con los demás. Hay como una forma de ser argentina que viene de la obtención de estos derechos. Es un pequeño orgullo, el argentino vende su trabajo, pero con orgullo, porque es como si el trabajador argentino tuviera conciencia que en este país siempre los que tienen dinero lo hicieron sin esfuerzo. No solo tiene conciencia, sino que se enteró de que la mayoría de las grandes empresas argentinas vienen de familia en familia, que la Ya. mayoría de las grandes fortunas y concentraciones de tierra viene de familia en familia. Entonces, ese pertenecer a la clase media, hoy usted me puede preguntar, yo pertenezco al movimiento trabajador, porque no me identifico como clase trabajadora a secas, digamos, como un esquema marxista. Me identifico como un trabajador ahora excluido de la economía en blanco, porque soy albanil, pero también estuve en la economía en blanco, porque trabajé en universidades, tuve trabajo en blanco, estuve sindicalizado y fui dirigente. Ahora estoy fuera de eso. Yo me sigo considerando de la clase trabajadora, digamos. Nunca pude alcanzar la clase media. Hoy la clase media está muy lejos, digamos. Lo que trato de decir es que también la clase media en la Argentina se divide en estratos. Tenés clase media, que está estabilizada, clase media que se puede mover a lo alto, y clase media baja, que tiende a caer y que puede subir. Estos esquemas liberales lo que hacen es disolver la clase media en su totalidad, aplicándole directamente los impuestos a la clase media. La más castigada en el gobierno de Milei es la clase media. A los pobres no nos pueden sacar nada, porque no producimos nada más que vender nuestra mano de trabajo. Nos saca con el aumento de alimentos, de combustible, pero a la clase media la aumenta. La medicina privada, la aumenta los colegios privados, aumenta todos los costos de vida, aumenta la luz en las ciudades. Entonces va destruyendo y volviendo paupérrima la clase media, digamos. Pero dentro de la clase media, para finalizar, y dentro de los trabajadores, siempre recordamos que hubo un momento en que el tablero lo dimos vuelta y lo manejamos nosotros. A partir de ese momento el argentino ejerció de forma concreta derechos sociales, sindicales y devenidos del Estado. El presidente Perón, cuando narra el pronunciamiento de los derechos de los trabajadores, dice, los derechos de los trabajadores son atributos naturales, inalienables, nadie te los puede sacar, imprescriptibles, no tienen vencimiento, de la personalidad humana, cuyo desconocimiento y agravio es causa de antagonismos, malestares y luchas sociales. Por eso, dice en ese momento, hacer que todo el sistema político argentino, económico, social y cultural respete a los trabajadores es un hecho fundante histórico. ¿Por qué? Porque dice, esos derechos de los trabajadores están dirigidos a qué objetivo? Elevar la cultura social, no podemos tener trabajadores ignorantes. Dignificar el trabajo, que es en base a lo que se hace un país. Y lo tercero y más importante, que es una ideología a la que yo adhiero, humanizar el capital. Dejar de considerar que el capital es un enemigo, sino que es una oportunidad de ayudar a la gente. Sí tiene las persuasiones correctas. Si el capital gana y la gente también, y tiene estabilidad, el capital quiere invertir. Como la Argentina no tiene estabilidad,
El capital nunca invierte, simplemente quiere hacer una timba financiera e irse. Estos esquemas empobrecen a la Argentina, se pierden empleos todos los días. Yo simplemente, si me pusiera a mostrarles todos los empleos que se pierden, las crisis que hay en los sectores industriales, en el campo y demás, o sea, simplemente ustedes pueden buscar la caída del consumo, la caída de producción de acero, los números importantes, la caída de producción de aluminio, la caída de la venta de bebidas, que en cualquier país siempre aumenta, de alimentos. Esto impacta directamente en la clase media. La idea es disolverla, Jorge. Disolvés esa clase media, disolvés el sector de la sociedad que está en condiciones de disputar ese modelo, que pueda acceder a la política. La gente que está trabajando todo el día y no puede ni siquiera formarse, no puede pensar en un proyecto político que lo salve de esto. Era la clase media la que siempre trataba de aprovechar ese caudal político de la clase trabajadora, su conocimiento, sus dirigentes, para tener un movimiento potente, digamos. Pero en el momento en que los trabajadores fueron dejados de lado en la historia argentina, como parte de los esquemas políticos, empezaron muchos problemas, digamos. Porque el capital no tiene contrapoder, a eso me refiero. En mi visión, el capital siempre está organizado, siempre es un 4-5, y los trabajadores también tienen que estar. Y en el medio, el Estado tiene que equilibrar. Bueno, hoy el Estado está a favor del capital y está hundiendo la parte del trabajo, pero hace crecer el capital financiero, no la riqueza del país. Eso es un poco lo que yo puedo ver. En ese esquema la clase media está condenada, como en el 2001, que terminaron con las cacerolas pidiendo por sus ahorros en dólares, porque también hubo un esquema que le dijo, el dólar está barato, comprá hasta $1, ponelo en el banco si te doy intereses, y en el momento que se dieron cuenta que no había dólares en el país, los bancos se quedaron con los dólares de los ahorristas y la clase media tuvo que salir a golpear cacerolas, porque la clase media no sabía cómo defender sus derechos. Entonces golpeaban cacerolas. Y los trabajadores Yeah. organizaban marchas, cortes, paros. Entonces, hay un poco contarles cómo va a reaccionar la clase media indignada cuando el mileísmo entre en quiebra. La clase media va a decir, ¿qué pasó? Yo no lo voté. ¿Qué pasó? Los pobres se van a querer arrepentir de todo lo que defendieron a este gobierno, los sectores que están más empobrecidos, y todo va a empezar de vuelta. Lo van a ver, digamos. Me lo explicaron de chico, lo vi en la historia, y lo veo como una película de horror que no se puede parar, si les puedo confesar, desde mi visión, ¿no? Digamos, otra persona que esté a favor de esas ideas, por favor, que no se sienta ofendida, desde mi visión, que es lo que veo es cada vez más pobreza y falta de empleo, y entrega de mi país, digamos, desde mi visión, es una película de horror. Nada, capaz que no respondí tu pregunta, pero No, me entiendo. no, te entendiste bastante bien. Bien, vamos a abrir al resto de compañeros por si hay intervenciones, preguntas. Adelante, por favor. ¿Quién quiere pedir la palabra? Levante la manito, electrónica o física. Jorge, ¿a mí me podrían dar 5 minutitos nomás y vuelvo? A Voy ver, al... sí, sí, ¿Puede ser? sí. Anda, anda nomás, anda nomás. Yo- Seguro apremian. ¿Quién quiere inscribirse para hacer algunas preguntas, algún comentario? Aprovechemos estos 5 minutos. Sí, sí, Juancho, adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás? No, no tienes tu micrófono. Abre tu micrófono, Juancho. No, no, todavía no. Ahí, Ahí ahí sí. ya está. Ahora sí, adelante. ¿Le puedo preguntar? Dale, Sí. dale. Ok. Pues muy interesante la conferencia que nos has dado. Realmente el caso de Argentina es un caso bien interesante en Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad de visitar el país varias veces porque tengo nietos argentinos. Y la pregunta que yo quisiera hacerte es, a mí me llama muchísimo la atención el fenómeno de la inflación con que ha vivido Argentina.
yo no entiendo por qué esos niveles tan exorbitantes de la inflación. La esposa de mi hijo, eh, pues todos los días cambia dólares por pesos. Entonces, no hay la posibilidad de poder planificar. No sé realmente cuál es la razón de toda esa inflación tan increíble que tiene el país. Federico, te explico. Juan José es un colombiano, vive en Antioquia y tiene a su hijo viviendo en Argentina y tiene un nieto argentino. Y estaba preguntándote si tú puedes explicarle un poco el fenómeno de la inflación en Argentina, porque para nosotros no es fácilmente entendible. Eh, lo puedo explicar desde una visión, que es la que yo entiendo. Eh, y es un poco lo que hablábamos antes, digamos, la presión de la inversión en Argentina por parte de los grandes actores de la economía. Acá le llaman directamente el círculo rojo. Como decir, bueno, querés saber quiénes son los que manejan el país, averiguás quiénes se sientan en el círculo rojo. Y hay una enorme concentración en la producción de los insumos básicos de la Argentina. Básicamente aumenta la nafta y todas las formadoras de alimento en el país suben los precios automáticamente. En un contexto normal, donde la economía está controlada, también suben, por ejemplo, en la última etapa del kirchnerismo, el kirchnerismo, como no había inversión real, cuando no hay inversión real de dólares, de los dueños de los dólares, hoy la Argentina se puede estimar que hay 3 veces los dólares que están en la Argentina en masa están en cuentas en el exterior. El argentino que produce dólares los saca del país, porque sabe que acá, cuando vienen hablando de dólares, es porque se los están llevando. Entonces, los mismos que están votando ahora Milei y compran dólares, están sacando del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando realmente las papas están en el fuego, por ejemplo, en el kirchnerismo, que se producía, el país estaba activo, de lo que duró el kirchnerismo del 2003 al 2015, tenemos 12 años, tenemos 8 años de superávit real. Es decir, la Argentina generaba mucha más plata que la que gastaba y fue pagando su deuda externa, lo que me permitió tomar decisiones soberanas sobre su economía. En ese contexto es cuando el que tiene los dólares tiene que invertir y lo que hace es lo traslada a precios. Como lo traslada a precios, empiezan a subir los precios de los alimentos. Y encadena, porque está todo encadenado en la Argentina, la cadena de distribución del dinero dentro del país está concentrada. Vos tenés la persona que produce tonelada de papa, le pagan una moneda. El que se lleva la tonelada de papa, porque tiene la gracia de tener camiones, va y la vende en el mercado cara para el productor. El que te la vende a vos te la vende carísima. No le gana el 30%, le va a ganar todo lo que pueda. Porque en eso es economía caliente, se ponen todos a perseguir cuántos pesos pueden generar para comprar dólares y guardarlos. Entonces hay una cultura en la Argentina del salvataje, digamos. Ahí cuando vos me decís, ¿se puede recuperar la clase media? No lo sé. Yo no sé tampoco si se puede recuperar la clase trabajadora en la Argentina. El proceso inflacionario es lo que más degrada al argentino que tiene que sobrevivir con su sueldo. Si todos los días vos vas a comprar el pan aumentó la leche, aumentó la carne. Es una lucha permanente. Yo construyendo, empecé mi casa con 800 pesos la bolsa de cemento, la terminé con 11.000, lo que pagaba yo la bolsa de cemento. Entonces, imagínense que lo hice en un año la casa. En un año hubo una inflación acumulada que pasé de pagar la bolsa de cemento 8.000 pesos, cuando terminé el año estaba 11.000, cuando terminé mi casa. Entonces, para mí lo que hace eso es que, en mi explicación, que los que son responsables no son los trabajadores. Los que son responsables son los grandes jugadores de la economía, los que le ponen precio a la comida que yo como. Ellos son los que no quieren invertir, digamos. Se produce en la Argentina lo que muchas veces hablamos en teoría económica. Había dos autores que nos daban en la UBA que se llamaban Schwarzer y Tabanovka. Tenían una teoría de que en la Argentina era como una tijera. Imagínense, para un lado, para arriba van los precios del campo y para el otro lado, para arriba, precios industriales.
las puntas están bajando. Cuando suben los precios primarios de la materia prima, cae el precio de los industriales y viceversa. Entonces, en un momento, si el campo no tiene divisas y el sector industrial necesita muchas divisas para poder invertir, se estancan los dos. En Argentina se produció varias veces un fenómeno único en el mundo que se llama estanflación, que es estancamiento con inflación. La economía se para, no está una economía caliente, como dicen los liberales. La economía caliente es donde el Estado todo el tiempo imprime moneda para que haya plata en la calle y para que se genere una activación. Y eso es lo que hace que la masa más grande de dinero que vos producís, que podés hacer la cantidad que quieras, no se condice con las reservas que tenés. Y ahí empieza a valer cada vez menos ese dinero. Pero imagínense ustedes ahora en la Argentina. La economía está absolutamente parada desde que asumió Milei, porque la congeló. Entonces de esa manera se derrumbó el consumo. Como se derrumba el consumo, el que vende no puede aumentar. Entonces ahí nos dicen que no hay inflación. Pero lo que hay es una economía estancada, que no tiene movimiento. Entonces si el tipo vende poco, menos va a vender si aumenta los precios. Entonces tenés la inflación como un problema estructural de la Argentina de falta de divisas. En un momento cualquier proceso de mercado interno como viene pasando, cuando necesita divisas, que los jugadores nacionales, bueno, mira acá el gobierno, acá tenemos un fondo de 10.000 millones de dólares que juntamos entre los jugadores del país, vamos a invertir en fábricas, en esto, en lo otro, queremos descuentos en impuestos, queremos flexibilización en esto. Ni siquiera lo hacen. No sé si me entienden. Ni siquiera lo hacen, o sea, la gente que tiene que apostar al país no lo hace. Entonces, cuando se produce la falta de dólares, el pobre sufre porque la inflación se dispara y el rico lo único que quiere es que se dispare. Si tiene todo su capital en dólares, se le vuelve el país barato. Si el dólar se dispara, le queda el país barato a él. Entonces hay algo que no se resuelve si no es con un jugador fuerte en el medio que diga, bueno, podés tener $1 para el exportador, $1 para el industrial, un esquema de diferentes administraciones de esa moneda, si es que no la podés controlar. Pero lo que no podés hacer es directamente como hace este gobierno, decir, el dólar vale esto, y en verdad es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque nosotros vamos en Argentina y compramos $1 a 1.500 pesos y el dólar vale mucho más que 1.500 pesos. No sé si me entienden. El precio del dólar a 1.500 pesos sostenido con deuda que entra al país, que figura como dinero que está en el país, pero que está saliendo en el mismo movimiento. No se radican inversiones, cero. Con estos señores que hicieron una ley para que venga cualquier empresario y contamine cualquier río, ni siquiera vienen. ¿Por qué? En mi opinión, porque no confían, porque saben que vuelve el peronismo. Por esto que dijo Jorge hace un rato, digamos. Saben que vuelve el peronismo porque no van a acostumbrar a la Argentina, al pueblo argentino, a que viva como ellos quieren. No lo pueden hacer, digamos. No se lo permite el argentino por idiosincrasia. Se enoja, protesta, se organiza en sindicatos, en mutuales, en clubes, en lo que se tenga que organizar y empieza a reclamar, digamos. Entonces, por esa razón de que la Argentina no se rinde, los grandes jugadores capitales lo saben, pero no lo saben porque lo digo yo en esta charla con ustedes, lo saben porque cada tantos años la misma gente que vota a Milei va y vota un candidato peronista, porque dice hay que poner industrias, el Estado tiene que estar presente. Entonces uno ve cómo la masa electoral se va moviendo y la gran pregunta ahora es, con la proliferación de las redes sociales, la desintegración del tejido social en mi país, la proliferación desde el Estado de ideas crueles, como que hay que destruir los hospitales, que la gente se salve como pueda, que los jubilados tienen que cobrar miseria, que los mares hay que regalarlos, que las Malvinas son inglesas. Me parece que con una difusión permanente que hay en contra de los intereses que desde mi visión son los intereses nacionales, un pueblo feliz, bien alimentado, con salud pública, con educación pública, que pague sus impuestos, que produzca lo que consume. Ese esquema está, digamos, casi obsoleto en la discusión de las personas. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿este tipo puede ganar en octubre? Puede ganar. Este tipo puede ganar de vuelta
puede seguir gobernando hasta el final del mandato, depende exclusivamente de una cuestión, que le sigan mandando plata. Porque si el hombre no sigue tomando deuda en organismos internacionales y prometiendo que va a repartir a mi país en pedazos, se derrumba el esquema. No hay dólares en la Argentina. No generó un solo dólar productivo este presidente. Lo único que hay en el Banco Central es deuda, que para ellos figura como superávit. Esos dólares están saliendo y el reloj está corriendo. Y ellos lo saben, que si no generan una reactivación económica, el país estalla de vuelta. Ok, gracias, Federico. Juancho, ¿alguna pregunta de tu parte o estás satisfecho? No, está muy bien, muy interesante la explicación. Listo. Gracias. Entonces seguimos con Darío, que ha Eh, levantado la mano, por favor. Adelante, gracias, Darío. gracias Jorge Luis. Gracias Federico. Yo sigo con mucho interés todos los problemas que ha habido en Argentina y tengo muchísimos amigos. Yo he vivido en Miami mucho tiempo y ahora estoy en España, pero me gusta investigar muchísimo y tenía antes de tu charla una sensación de que las cosas iban bastante mejor en Argentina y me puse a mirar datos y la inflación. Y no estoy diciendo voy a defender una u otra cosa, sino que estoy mirando datos objetivos. A fines del 2023 la inflación anual en Argentina era más del 200% y llegando hasta 300% en el 2024. En el 2024 la inflación acumulada fue el 117 y en mayo del 25 la inflación mensual llegó al 1,5%, el nivel más bajo desde el 2020, y en julio a 1,9%, en lo que va un 17,3%. Otro dato que me puse a mirar, porque hablaban los bancos de superávit fiscal y reducción del déficit. El primer superávit fiscal en muchos años se logró en diciembre del 2024 y se eliminó el déficit fiscal tras 123 años. Eh, la actividad económica parecería que ha recuperado. Había caído en el 2023 al 1,6% y ahora parece que está en 1,7 más o menos. Y en febrero el FMI proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5,5 para el 2025, el más alto de América Latina. Yo, no- Me deja sorprendido lo que tú dices con los datos que estuve mirando antes de la reunión. Y habla de que la pobreza y la indigencia subió el primer semestre del 24, pero que ahora bajó al 8,2%. No entiendo. Yo te explico, Sí, yo te explico. Vos pensás que es el mejor alumno del FMI, este señor. Anda por todo el mundo, ya hizo casi 20 viajes recibiendo premios como un campeón de la libertad. Nosotros conocemos esa libertad de mercado, que es la libertad de morirse de hambre acá. El déficit fiscal es mentira, y lo dicen todos los economistas que a él lo acompañan, y podés leer un economista muy importante que a él lo formó, a este engendro financiero, que se llama Carlos Rodríguez. El déficit fiscal es automáticamente mentira, porque él no incluye en el déficit fiscal, que dice que alcanzó y redujo el déficit fiscal, y eso impacta directamente el superávit, la deuda que tiene de dólares que tiene que dar a las empresas, que no pueden sacar del sistema. Él lo viene bicicleteando con letras y les viene haciendo ganar dólares a importadores y empresarios que él le tiene que dar los dólares. Y si esos importadores retiran directamente de su juego de casino los dólares, se derrumba automáticamente. El JP Morgan planteó que el dinero para realizar esta mesa de dinero que tienen ellos dura hasta octubre. Ahora le dio un refuerzo el FMI y está pidiendo plata por todos lados. ¿Por qué sigo con esto? El blanqueo que alcanza, el superávit del 2024 que festejan, fue alcanzado por un blanqueo. ¿Qué es un blanqueo? Él agarró a todas las actividades ilegales, incluso el narcotráfico, dijo que no las iba a perseguir y que ellos podían blanquear sus capitales. De esa manera consiguió una enorme masa de dinero en dólares que lo volcó a este casino.
Ese casino se liquidó esa plata que se va para afuera en febrero. En febrero este hombrecito tuvo que salir corriendo a pedirle plata al FMI porque estallaba el país. Esto que te muestran a vos como una senda de crecimiento, estuvo a punto de estallar en febrero. Hicieron todas las negociaciones posibles, incluso el presidente Trump, que no es de mi agrado ni tampoco es del agrado de los intereses para mi país, le dijo que en base a lo que ofreciera Milei, le iban a dar el préstamo. Y viajó, el hombrecito este viajó a Estados Unidos a prometer recursos, a poner una base militar en el sur, y de esa manera le habilitaron 12.000 millones de dólares, que se le estaban por acabar el mes pasado, y le mandaron de vuelta 8.000 para que llegue a las elecciones. La inflación de 1,7% también estuvo en la Argentina que yo te conté, que tuvo 8 años de superávit primario, real, digamos, de una economía activa, con altos niveles de consumo, con altos niveles de pago de deuda, con altos niveles de capitalización de los argentinos. En 2011 teníamos 1,7 de inflación. Y estos mismos personajes decían que era una barbaridad. Llegamos a tener 8% de inflación y decían que era una barbaridad. Después llegó Macri y la inflación se disparó. El dólar pasó de valer cuando se fue el peronismo 9 pesos con 50 el legal, y el ilegal lo comprabas a 11 pesos, a valer 80 cuando se fue Macri, en 4 años. Y la Argentina se endeudó en más de 100.000 millones de dólares con Macri. Esa bomba financiera y de paralización de la economía, que es lo que hace que Macri salga volando por el aire, es lo que viene a administrar ese gobierno de Alberto, que obviamente no hace nada, ni por controlar la inflación, ni por mejorar la economía, ni por favorecer a los trabajadores, ni favorecer a los empresarios. Fue un tipo que se dedicaba a la joda, con un partido débil, con una división interna con el kirchnerismo, y que llevó al país a una enfermedad de inflación directamente. Ya la inflación llegaba a los números que vos decías, pero la solución de este personaje, que es que con el tiempo lo van a ver, digamos, también el FMI le auguraba a Menem en la década del 90 que Argentina no iba a parar de crecer. El mismo FMI que está ahora siempre difunde de sus alumnos que toman esa deuda de esos países que se someten al FMI, que ninguno ha crecido nunca. Eso ustedes lo pueden averiguar en los estudios más serios. Donde interviene el FMI, el país no crece, digamos, porque las recetas que quiere que apliques siempre implican estancamiento y sufrimiento de la población, extranjerización de los medios de producción, liquidación de las empresas nacionales. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el FMI va a decir que la Argentina va a crecer. También lo decía en la década del 90 y la Argentina terminó en la peor crisis de su historia, con los mismos que gobiernan ahora. Entonces, yo, desde mi punto de vista, los números que se manejan a nivel macroeconómico y desde la información que me llega son una mentira absoluta. El gobierno tiene una debilidad política tremenda, está perseguido por casos de corrupción y por las consecuencias de su desregulación, por ejemplo, en materia de salud, en materia de vialidad, están habiendo muchísimas más muertes en las rutas, porque este gobierno abandonó las rutas del país, que es por donde se mueve la producción y la gente. En materia de turismo se derrumbó, en materia de consumo no conozco una sola persona que le vaya bien. Entonces, entiendo perfectamente y también entendería que nos pongamos a hablar en el sentido de que cualquiera de los que están presentes en la charla me diga las virtudes del libre mercado o de mantener un déficit bajo y un superávit. Yo les diría de mil amores, desde mi opinión, que son ideas muy lindas, pero que aplicadas en mi país por una banda de marginales como es esta, cuyo gobierno está manejado por la hermana del presidente. El presidente está comprobado por muchísimas pruebas que tiene severos problemas psiquiátricos y que no tiene ni una sola mención en todo su tiempo de gobierno de leyes que tengan que ver con la soberanía, con la industria, con el favorecimiento del pueblo, sino que es una especie de personaje mesiánico que se presenta a la gente como una persona que va a cambiar la historia del mundo, digamos, trayéndole libertad a los argentinos, y el esquema de primarización financiera en la Argentina es una bomba de tiempo, digamos. Ningún indicador, ninguno, le puedo decir con toda seguridad, si usted busca de la industria, da positivo en este momento. Ninguno. Los únicos sectores favorecidos ahora son la minería y el campo,
que ahora les produjo una reducción de impuestos, mientras los hospitales se vienen abajo, los jubilados se mueren de hambre, él le redujo los impuestos, que son las retenciones al campo. Entonces es un esquema que explota por su composición económica, que es una mesa que ustedes pueden averiguar. En Argentina funciona lo que se llama carry trade. Carry trade se llama. Es una mesa financiera de revalorización de dólares en base a esperanzas, cuestiones que solo ellos digitan, digamos. Invertí dólares en este fondo porque la Argentina va a crecer. La persona invierte, compra dólares, los pasa a pesos, vuelve a comprar dólares, los saca afuera. Eso es lo que está sucediendo ahora. Usted toma los dólares, compra pesos, en pesos le da una ganancia exorbitante, le dejan comprar dólares de vuelta y usted los saca afuera sin ningún control. Entonces, mientras el FMI favorece a estos jugadores, en mi teoría, si ustedes me preguntan, ¿qué gana la Argentina? Nada. ¿Qué ganan esta banda de marginales que asaltaron el gobierno? Bueno, ganan favores financieros, digamos. El presidente está perseguido por el caso Libra, su hermana está siendo investigada porque cobraba en miles de dólares a cualquier persona que se acercaba al presidente. Incluso hay un artista que se llama Pallarols. Payarol es el que produce el bastón presidencial. Hay un bastón presidencial para cada presidente y lo hace este artista. Y la hermana le quiso cobrar en dólares y lo denunció. Entonces, hay ahora en la Argentina una impunidad mediática para este presidente que le está empezando a jugar en contra. Yo creo que es la vieja historia del rey desnudo, de un tipo que se vuelve loco en su propia misión. Si hay una sola cosa que le puedo reconocer a este presidente, es que parece malo y es malo. O sea, parece malo y es malo, es cruel y es torpe administrando una nación tan compleja. Se está llevando a todos los sectores por delante, está empobreciendo a muchísima gente y todo el crédito que él, una parte de la población le sostiene es que él plantea que va a enterrar al peronismo, digamos. Es su objetivo principal. Y convertir a la Argentina en una plaza libre donde la moneda circule y donde todos seamos felices porque el capital va a venir a invertir, vamos a tener un montón de trabajo y libertad, nos plantea que no tienen que haber leyes laborales, digamos. Lamentablemente para él hay un montón de un porcentaje enorme de la población argentina que sabe que se puede hacer de otra manera. Por eso te digo, estos números que planteás, si vos los ves ahora y vas con objetividad a buscar los números de lo que fue el último gobierno peronista del 2003 al 2015, te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque con la misma cantidad de inflación, el 1%, 1,7, 2,5 en un mes malo, el otro gobierno abrió 57 universidades públicas gratuitas y de calidad. Entonces, no solo 57 universidades, tenés que ver la obra pública que se realizó del 2003 al 2015 y te hablo en una discusión de ideas, no en defensa de gobiernos. Vos mirá con un esquema que no es de apertura financiera, que no se tomaba deuda, y la población cómo estaba. Podés averiguar cuánto era el valor en dólares del sueldo argentino promedio con respecto a Latinoamérica, era el mejor en su momento. Competía con Brasil, con Chile, que tiene industria. Pero si vos vas a esa época, el salario en dólares ahora puede ser $600 y hace 10 años era 1.500. Toda esa masa de transferencia de dólares se fueron de las manos de los trabajadores. Y no solo se Gracias. fueron a personajes que están dentro del país, se fueron del país esos dólares, Listo. digamos. Gracias, gracias, Federico. Gracias. Yo solo miré números internacionales reconocidos a nivel internacional y el Banco Mundial, y Sí, eso fue lo que leí. Pero pues, si tú dices que son falsos, pues te acepto lo que tú pero dices, por pero favor, mirá, yo ok. te aconsejo que no confíes en mi palabra. Por eso miré Directamente te los digo, no números. confíes en ella y buscá. Hay un conjunto de empresarios que son más de 10 en la Argentina. ¿Y sabés cómo lo vas a encontrar? Porque aparte de ser malo en su apariencia, y ser cruel y ser torpe, este presidente se dedica a insultar permanentemente, que hay que matar a los comunistas, que hay que matar a la gente izquierda. Cualquier barbaridad dice permanentemente. Y lo dice a boca de jarro. Pero hay algo que él no puede ocultar, que esto es muy interesante, que es que hay un grupo de economistas enormes que no son heterodoxos, no son keynesianistas, no son marxistas,
que son liberales como él. Y en la Argentina, todos ustedes lo pueden buscar por el insulto que hacia esos economistas dice el presidente todos los días. Y los llama los mandriles, como diciendo que son monos. El presidente abunda en frases sexuales, frases que hablan del sometimiento a otra persona, si es a través de las ideas, para él lo asocia a sometimiento sexual, permanentemente, con el asco que le puede producir a cualquier persona que no le agrada el presidente, vive haciéndolo. Si usted averigua lo que opinan estos economistas serios, que no coincido, pero que son muy serios, que lo formaron a él y que lo acompañaban a él en su partido liberal, y que cuando llegó al gobierno se fueron de su lado y empezaron a denunciar el desastre que está haciendo, los llama los mandriles. Entonces, si usted busca cuáles son las opiniones de los mandriles en la Argentina, va a encontrar un conjunto de economistas, que gracias a Dios él los agrupa insultándolos, que le van a decir específicamente cuáles son las mentiras de este relato internacional y de qué manera está mintiendo. Porque no emite deuda, no emite moneda a través del Banco Central, lo emite a través del Tesoro Nacional. Hizo un montón de triquiñuelas no solo para engañar a la comunidad internacional, sino también para engañar al FMI y que le siga dando deuda. Entonces, hay Bien. varias cuestiones que en su momento se van a comprobar y que ustedes pueden ver como señal de alarma. Busquen la opinión de los economistas opositores a Milei y van a ver en detalle cuáles son las grandes mentiras de ese relato económico, de ese resurgimiento y demás. Yo, perdón que me ría un poquito, pero es increíble lo que se difunde de Argentina, solo por el hecho de que haya bajado la inflación, digamos, es increíble. Pero bueno, todo Bien, es aceptable, digamos, discutible. Por supuesto, Darío. Vale, perfecto, Federico, gracias. gracias. Vamos ahora a Rigoberto, que tiene a mí ha levantado la mano. Adelante, Rigoberto. Bueno, Federico, muchas gracias. Me quedé impresionado con tu visión de Argentina. Tuve ocasión de estar hace unos años en Buenos Aires y en Bariloche y realmente quedé encantado de Buenos Aires y de Bariloche. Qué bueno. Me pareció maravilloso la ciudad que tenían. Eh, A su vez, también tuve ocasión de, al pasear por el centro de Buenos Aires, también que había una cantidad de locales cerrados. Y yo decía, pero todos cerrados. Y entonces me decían, no, eso fue por la pandemia que se quebró mucha gente. Esa es una Sí, percepción. La otra es la de que el actual presidente de ustedes pues quiere o quiso o lo hizo ya acabar con una cantidad de burócratas que estaban, entre comillas, nombrados por el partido peronista y que, entre comillas, podían estar chupando, digamos, los ingresos del gobierno central. Y hay otra cosa que comparando lo que relatas tú de Argentina con Colombia, hay una parte que no entiendo y es, indudablemente ustedes tienen un nivel educativo superior al nuestro, digo, a los colombianos en general. Eh, ¿Por qué no hemos sido capaces ni ustedes ni nosotros como ciudadanos, y hasta que no lo hagamos nos van a seguir manejando unos y otros, de ser conscientes en votar por las personas buenas? Aquí pienso que en la actualidad tenemos un gobierno que a muchos nos disgusta en muchas cosas, pero que tampoco podemos olvidar que hecho cosas que otros gobiernos anteriores no habían hecho y que lo están haciendo. No sé si bien o mal, pero por lo menos ha tenido en cuenta ese problema. El problema agrario que nosotros tenemos es completamente diferente y sin embargo este señor, a pesar de que no es que nos guste mucho, está logrando por lo menos repartir una parte de la tierra para hacerla más justa. Obviamente todos vamos a saltar, sí, pero el campesino va a terminar vendiendo en 5 años porque no tiene tecnología, semillas, bueno, etcétera. Es posible, pero definitivamente mientras no seamos conscientes nosotros como ciudadanos, nadie, hoy será Milei, mañana será Pepito Pérez, que va a decir, yo soy el que les voy a solucionar el problema. El problema es nuestro como ciudadanos de ser muy racionales en el momento de elegir y exigir a la persona que se designa
decirle, oiga, usted prometió esto, cúmplame, exigirle cuentas. Mientras nosotros no exijamos cuentas, nos vamos a estar bailando. Y aquí nos tienen en muchas cosas, como decía al comienzo de la conferencia, nos montan globos y ahí quedamos mirando el globo y mientras tanto aquí no sabemos qué está pasando, ¿no? No sé, es mi percepción. ¿Verdad? Mil Sí, gracias. yo me parece, Rigoberto, muy interesante lo que decís. Creo que la discusión sobre las burocracias y demás es una discusión que causa risa, ¿no? Digamos, pensar que si ustedes ven el gobierno argentino, tienen un tipo que es el vocero presidencial que se llama Manuel Adorni y que tiene más de 250 empleados en el Congreso, digamos. La mayoría de los candidatos de listas ahora para el gobierno nacional en la próxima elección son trabajadores y dirigentes del ANSES, o sea, son burócratas. Un gobierno que vino a decir que peleaba con la casta, y la casta son los ricos en mi país. A lo único que se dedica es pelear contra los pobres. Está peleando contra los jubilados, está peleando contra los que arreglan rutas, está peleando contra los industriales, está peleando con los trabajadores, se pelea con los discapacitados, se pelea con los homosexuales y con la comunidad de género libre, se pelea básicamente con todos menos con la gente que maneja el dinero. Entonces, no solo es un cobarde, Milei, sino que es un mentiroso. Pertenece a lo peor de la casta. Es un porteño que pertenece a lo peor de la casta, que llega al poder por lo peor de la casta y que ahora para armar su partido está como el viejo 18 Brumario, ¿recuerdan? Está juntando lo peor de la sociedad. En el 18 Brumario, Bonaparte junta lo peor de la sociedad francesa para armar un partido y dice que les da dádivas para que sean su ejército. Marx lo define como el lumpen proletariado. Está tratando de buscar a lo peor de la clase política para armar su partido. Viene generando alianzas, pagando coimas permanentemente, arregla y paga con los dólares que recibe el FMI. Es una situación básicamente indignante la de este gobierno. En algún momento se va a saber, como también se supo lo de Macri, digamos, pero mientras tanto ustedes pueden escuchar de la población, sobre todo si van a la capital, de que la forma en que llegó él a este gobierno es decir que iba a reducir el Estado, que es una presión sobre los impuestos de las personas. No para de subir impuestos. Él dijo que se iba a cortar una mano de subir impuestos, que destruyendo la burocracia estatal, él iba a lograr que la gente pague menos. Y la gente está cada vez más pobre y paga cada vez más impuestos. Al único que se lo redujo es al campo. Entonces, yo lo que digo es, más allá de este análisis de lo que puedan observar cuando vienen al país, digamos, hay un problema común a todos los países latinoamericanos en mi visión, que es que nosotros somos países fallidos, que no logramos determinar de consolidarnos en nuestra cultura, en la protección de esa cultura, en nuestra industria, nuestra producción, de lo que sea que queramos, digamos. Hay que ver si a los productores de café en Colombia les pagan lo que quieren las empresas transnacionales, le pagan lo que quieren las empresas. Entonces en Colombia se matan para producir, para recibir muy poco dinero, y por cada cuota de dinero piden un montón de injerencias las empresas. En Argentina pasa lo mismo. Para mí tiene que ver con que nosotros somos país fallido, que sobrevivimos porque tenemos pueblos hermosos, digamos, que son alegres, que quieren ir para adelante, que trabajan. Yo creo firmemente que somos países que no pueden terminar de constituirse porque fallamos en ser una gran nación latinoamericana. Tenemos la mitad del continente de habla hispana y nos relacionamos más con países extranjeros que entre nosotros. Conocemos más de la cultura de otros países que la cultura de Colombia, de Paraguay, de Brasil, profunda. Recibimos comentarios de Petro, sabemos algo de allá, pero todos los medios de comunicación de los países a los que pertenecemos están mirando hacia afuera. Nos enteramos si en París explotó una bomba, si caen misiles en Tel Aviv, todo el tiempo que va a hacer Putin, y no sabemos qué es lo que pasa en el pueblo de al lado. Lo que no sabemos lo que pasa en el país de al lado, qué le pasa a nuestros hermanos. Nos enteramos de eso a través de los medios de comunicación, que son los que manejan todo. Entonces, si yo no les cuento lo que le pasa realmente al pueblo argentino, a través de los medios de comunicación de mi país van a recibir la información que difunde no solo el gobierno, los que manejan al gobierno.
Porque antes había un gobierno que hacía cosas por la gente, pero la información que se recibía afuera era mala. Y ahora hay un gobierno que está destruyendo mi país y la información que se recibe afuera es buena. Entonces lo que quiere decir es que nos están mintiendo como hermanos latinoamericanos. Nos están mintiendo siempre. Quieren que estemos separados, quieren que no haya unidad latinoamericana, por más que sea difícil, es mejor estar unidos entre hermanos latinoamericanos, nos vamos a entender mejor entre nosotros que si nos ponemos a tratar de explicar a un alemán cómo tratar un hijo o cómo armar una comunidad. Entonces, pienso eso, que nosotros somos países que están tratando de desarrollarse, que tienen la maldición y la bendición de tener recursos enormes, pero que desde su nacimiento hubo proyectos en Latinoamérica para que haya unidad, que después fueron tergiversados y que fueron personajes que fueron destruidos históricamente, pero hubo proyectos de unidad de Simón Bolívar, de economías integradas, de pueblos hermanos, digamos. San Martín, que es el héroe de mi patria, también intentó eso, trabajando en Chile, trabajando en Perú, por la unidad latinoamericana. Lo escribieron en documentos, lo expresaron en congresos, y yo creo que de esa desunión entre países hermanos, nosotros necesitamos de Brasil, necesitamos de los hermanos de Chile, necesitamos que Uruguay también esté mirando hacia Latinoamérica. Podríamos tener un banco latinoamericano que nos ayudemos entre todos. Podríamos tener la integración de nuestras economías. Podríamos nosotros darles a ustedes materia prima barata y que nosotros nos den a ustedes materia prima barata y abaratar los costos de las economías. Pero lamentablemente nos vamos integrando, sí, perdón, No, no, tranquilo, sigue. que lamentablemente nos vamos integrando en la dependencia, eso quiero decir. Nos vamos integrando, si ustedes como países latinoamericanos necesitan de Argentina, ahora Argentina está de espaldas a Latinoamérica. Entonces los países del mundo que tienen interés acá lo van a felicitar a este gobierno. ¿Qué Y pasó en mantenemos Chile los entonces? mismos problemas. ¿Qué ¿Cómo? pasó en Chile? ¿Por qué Chile sí ha logrado mantener? Porque realmente uno entra a Chile y ve un país muy lejos de lo que conocemos aquí, por lo menos al norte de Sudamérica, y también Sí, un poco diferente con respecto a Argentina, ¿no? sí, ¿Cuál fue el éxito de Chile? ¿Fue su para mí dictadura? no, para mí no tiene ¿Cierto ningún orden? éxito Chile, si me preguntás, porque Chile tiene unos niveles de ascenso social de las personas nulos. Las únicas personas que ascienden son las personas que en Chile ya son parte de ese aparato productivo pequeño, orientado a la exportación de cobre, que es su principal fundamento, y a la pesca marítima, y que hay enormes franjas de pueblo chileno que desconocemos, que no tienen representación, que vimos salir cuando fueron las protestas de los estudiantes a principios del siglo XX, y lo único que observamos es la ferocidad de la represión del gobierno democrático chileno, digamos. Los estudiantes en Chile no pueden estudiar gratis las carreras, no tienen atención de salud pública. Vos sos chileno y te morís si no tenés plata. Entonces son esquemas que yo desde mi visión les puedo decir que un país que sea moderno y que le muestre lindos números al Banco Mundial, no quiere decir que sea un país lindo para vivir. Entonces, siempre me hago esa pregunta, digamos. Si en el palacio están bien, tienen plata, si en las ciudades están perfecto y todo funciona, ¿cómo está el pueblo? Digamos. Y esa pregunta siempre tiene que estar orientada al bienestar del pueblo, que parece que es algo ya muy antiguo, ¿viste? ¿Cómo está el pueblo en Chile? ¿Tiene salud pública? ¿Tiene educación pública? ¿Puede procesar? ¿Puede el hijo de un chileno progresar de por sí? ¿El hijo de un pobre chileno puede acceder a educación? ¿Puede acceder a un cargo mejor que tuvo su padre? ¿Se alimentan bien? Digamos, cuando se mueren, reciben salud, una muerte digna los chilenos, tienen jubilaciones para poder vivir la parte que no pueden ser trabajadores de una forma digna. Todos esos números no los sabemos en Chile. Sabemos sí que tiene un superávit, sabemos que tiene las cuentas arregladas, pero todas esas cosas no las sabemos. Digamos, yo creo que este presidente está orientado a una visión más social en Chile, pero no es la que prima, digamos. En Chile tienen leyes que provienen de Pinochet y que no las quieren cambiar, ninguna.
Entonces yo siempre me pregunto por el bienestar de la población chilena, que lo desconocemos en Argentina. Y a eso me refiero también. Yo no puedo opinar si a Chile le va bien, pero sí podría opinar si sé que un chileno puede morir con dignidad, porque tiene una jubilación, porque tiene una casa y no se queda en la calle, o si puede ver a sus hijos crecer y que sean profesionales como en mi país, o si se lastima una pierna y lo operan gratis en un hospital, porque si no pierde la pierna y pasa a ser un discapacitado. Y si se vuelve discapacitado, tiene una pensión para poder vivir dignamente. Entonces, los vicios que puede tener un sistema social, donde un gobierno favorece al pueblo, no quiere decir que las leyes que están a favor del pueblo hay que eliminarlas, podés controlar mucho más. Pero ningún gobierno para mí es exitoso, ninguna economía es exitosa si su pueblo no es feliz. Y es algo que yo, en mi concepción de la vida y de lo que aprendí, no se negocia, digamos. En el momento que vos negociás la felicidad del pueblo, lo que come, cómo se educa, las cosas básicas que son las más importantes de la vida, por números, como un superávit, un déficit o cuestiones que acá directamente no impactan en el pueblo. Porque la gente no tiene inflación, pero no puede comer directamente. Los comedores Bien, están explotados de gente que va a comer, ¿viste? Entonces, esas preguntas son las que orientan lo que voy diciendo para que un poco conozcan desde dónde. muy bien, Federico, te agradecemos muchísimo. Yo creo que todos estamos realmente con ganas seguir participando y hablando sobre esto, porque son los temas que nos deben ocupar a todos como latinoamericanos. Gracias por tu esfuerzo. Y yo tenía una No, pregunta más personal, si me permites, antes de terminar, sí, porque ya estamos llegando al límite de las 2 horas. Salirme un poquito del tema y preguntarte, ¿por qué Federico Puccinelli dejó la historia, su carrera como historiador, profesor de universidad, y se ha dedicado a la construcción? eh, tiene que ver con, quizás yo arranqué mi vida con trabajos manuales, provengo de una familia que son mecánicos, tengo una hermana que con la ayuda de todos nosotros logró ser médica, otra hermana también que le fue muy bien. Yo arranqué mi vida con trabajos manuales, proletarizado, digamos, observando todo ese ambiente, y me fui yendo hacia lo que era la formación académica histórica. En el proceso de esos años que poder trabajar y poder estudiar en la universidad pública son los años que yo les cuento que mejor les fue a mi país desde mi visión, que es una visión desde los trabajadores, digamos, teníamos un sueldo alto, y en ese proceso pude salir 2 veces del país, fue la única vez que lo pude hacer, viajar afuera, estar unos días afuera. ¿Por qué les cuento esto que es personal? Porque también en ese proceso yo pude comprar un pedazo de tierra en las sierras de Córdoba. Yo trabajaba en la Universidad Nacional de Lanús, ya en ese proceso yo ya venía trabajando con sindicatos en formación, y ahí pasé a estar en blanco y pude ser parte de un sindicato como dirigente. Digamos, había hecho mi evolución como dirigente en formación sindical, en aspectos gremiales también, participaba de federaciones centrales, había tenido una evolución en eso, digamos, normal para cualquier persona que se mete en ese ambiente, y en un momento decidí ir a construir a la sierra, básicamente. Irme de Buenos Aires, también tuve una separación de pareja de muchos años, entonces cambió mi cosmovisión, digamos, era un momento en el que ya gobernaba este presidente Alberto, y decidí volver al sector privado a trabajar en la sierra, a construir, y me reconvertí en albanil, básicamente en constructor. Y es algo que a mí me hace muy feliz, digamos, porque pertenecía a muchos ambientes, trabajé con obreros de la construcción en su representación gremial y demás, había trabajado en obra, pero acá directamente fue abandonar el trabajo intelectual, la formación de cuadros, la discusión y demás. Yo había fundado 2 centros con otros compañeros, por supuesto, de investigación histórica. Uno pertenezco todavía, que se llama el CEMO, Centro de Estudios para el Movimiento Obrero, y el otro era el Centro de Estudios Sociales y Sindicales Saúl Ubaldini, que es un dirigente. Y en esa cuestión había un interés personal, muy personal, de recuperar un poco de estas ideas que yo les planteo, con fundamento histórico,
con todo lo que tiene que ver con poder contar una historia desde bases reales y poder trabajar con la clase trabajadora para que no cometa, clase trabajadora, movimiento obrero organizado, me gusta decir a mí, que no que cometa errores, porque yo creo que el pueblo elige siempre es de tratando de elegir lo mejor para sí, pero sino introduciendo en la discusión de los trabajadores eso de no votar un esquema liberal, no votar un esquema antisindical, antitrabajador, digamos, tener conciencia de que dependemos de la industria, de muchos sectores más allá de los trabajadores, lo que es formación. En un punto sentí también que ese esfuerzo era un poco inútil y hay que reconocerlo, porque más allá de todo el trabajo que había hecho gran parte de mi edad activa, los trabajadores votaron al macrismo, no porque lo que yo hiciera fuera cambiar algo, sino que éramos un montón, una generación de dirigentes sindicales que pensábamos que el pueblo podía decidir de otra manera y después ya de la recuperación del macrismo en la Argentina y después de la pandemia hubo una paralización de la actividad política y sindical. La pandemia fue terrible para la organización del pueblo. Por eso yo creo que de esos problemas económicos de la pandemia, que es otra discusión que ustedes habrán dado, digamos, vienen también problemas de identidades políticas, digamos. Cambió el mercado laboral en la Argentina después de la pandemia y uno de los cambios es que mucha gente se fue a las ciudades. Y yo había empezado a irme antes, pero la pandemia también me dio la resolución de no volver. Y por esa razón me quedé en la sierra. Después fui padre de un niño hermoso y ahora un poco es trabajar y sostener la vida para el niño y vivir en la sierra, digamos. Ese es el cambio que operó. Pero yo voy Bueno, a seguir a mi actividad. En mi actividad pienso retomar y dar el aporte y la discusión siempre desde la humildad de las opiniones ajenas. Me parece muy importante ese aprendizaje. listo, te agradecemos muchísimo, Federico. Gracias por tu apertura, por este cierre tan personal y tan familiar. Te agradecemos y realmente creo que para nosotros ha sido una lección enorme, no solamente de historia de Argentina, sino también de América Latina. No tengo nada más. Darío, si tú tienes algo que... Muchísimas gracias, De, Federico. Hasta la próxima, entonces. de El nuevo, agradecimiento es mío. Gracias por escucharme y nada, por el respeto en el intercambio de opiniones. Es para mí un privilegio poder participar de la tertulia en función de cómo me contaste que es. La gente que se suma, las discusiones que dan, es un privilegio y les agradezco que se hayan conectado y escuchar un laburante expresando sus ideas, digamos, que es esto. Ya que le den un lugar a una persona con esas ideas, digamos, es de mi parte para agradecerles. muchas gracias, A Federico. ti, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Solo quería tomarles unos minutos más al grupo para avisarles las próximas tertulias. La semana entrante, de nuevo, Jorge Luis Puerta nos tiene un invitado y es nada más ni nada menos que su hijo, Jorge Puerta, que nos va a conversar sobre su experiencia como bailarín emigrante. Eh, ya tendremos la oportunidad de presentarles a Jorge, es bailarín de la compañía de Tina Bosch y Jorge Luis lo ha invitado para esta reunión. El 28 de agosto, una semana después, tendremos a Silvio Zuluaga que nos va a presentar un proyecto en el cual está metido muy a fondo sobre la ruta del abasto, exportando productos agrícolas para vivir mejor en Colombia. Silvio ha preparado un grupo y está trabajando muy fuertemente en esto. El 4 de septiembre tendremos una tertulia de un tema que está muy caliente en muchas partes del mundo y es el tema de los asilados, los refugiados, la migración. Y la pregunta es, ¿está en peligro? Tendremos una metodología diferente en el sentido de que hay unos artículos que hemos recogido de algunas revistas internacionales y informaciones también de la inteligencia artificial sobre este tema tan difícil hoy que se habla muchísimo en muchas partes de los asilados, los refugiados y los inmigrantes. El 21, esto es para el 4 de septiembre. Y el 11 de septiembre
tenemos de invitado por Silvio Zuluaga a Gustavo Gallón. Gustavo Gallón es el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra y nos va a hablar sobre el tema Fundación Paz, Pan y Vino. Hasta ese día tenemos tertulias. Esperamos que sigan invitando a sus amigos y a sus familiares y nada más. Eso es el resto de la información para el grupo. Nos vemos entonces. Muchas gracias a Muchas todos gracias. y Gracias, Jorge. felicidades. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Gracias, Chao. Jorge Luis. Jorge Luis, muy amable por todo lo que has hecho. La Con mucho facilitación, gusto. por todo. Gracias. Ok. Buenas Chao, noches. chao. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Para.